El gran salón de la Academia Militar Taller quedó en silencio cuando el comandante Vex subió a la plataforma para hablar. Sus pasos pesados resonaron a través de la vasta cámara donde cientos de jóvenes cadetes se sentaron en filas perfectas. La luz del atardecer filtrado a través de las altas ventanas proyectan largas sombras sobre el piso pulido. Vex era una figura imponente incluso según los estándares de alquitrán. Su gruesa carropa verde oscuro llevaba las cicatrices de 30 años de guerra en toda la galaxia. ¿Dónde debería haber estado su ojo izquierdo? Había solo un zócalo vacío, cubierto por un parche de metal. 3 profundas marcas de garras le recorrieron el lado derecho de la cara, regalos de las bestias de guerra de Próxima 7. Pero no fueron estas heridas obvias las que hicieron los jóvenes soldados se mueven incómodos en sus asientos. Era otra cosa, algo en la forma en que el viejo comandante se llevó a sí mismo, un peso que parecía presionar sobre sus anchos hombros. Cadetes, comenzó Vex, su voz áspera como piedra de moler. Estás aquí porque crees que sabes lo que es la guerra. Has estudiado nuestro gran victorias. Has memorizado los nombres de los mundos conquistados. ¿Crees que tú comprendes lo que significa enfrentarse a un enemigo en la batalla? El comandante hizo una pausa. Sus únicos ojos, escaneando los rostros ansiosos. ANDs, que él, estos guerreros Tala fueron los mejores de su generación. Cada uno se había entrenado durante años. Sus cuerpos endurecidos por los ejercicios de combate, sus mentes agudizadas por los estudios tácticos. Ellos soñaban con la gloria entre las estrellas, con sumar sus nombres a la larga lista de héroes que habían ampliado el contado República a través de 100 sistemas. Hoy les contaré sobre el día en que aprendí que no sabía nada de guerra, continuó Vex. Fue hace 40 ciclos. Yo estaba joven entonces, más joven que muchos de ustedes. Mi carapace no estaba marcado, mi confianza ilimitado. Había leído todos los manuales, aprobado todas las pruebas, ganado todos los honores. La academia podría dar. Comenzó a caminar lentamente por la plataforma, con las manos abrazado a la espalda. El alto mando había descubierto un nuevo mundo, en lo que los habitantes llamaban el almasistema. El tercer planeta era el hogar de una especie que se hacía llamar humanos. Nuestros exploradores informaron que eran primitivos. Apenas habían logrado viajes espaciales básicos. Usaron cinética cruda, armas en lugar de rayos de energía. Tenían escudos, ni armadura adecuada, ni comprensión de la guerra avanzada. Unos pocos los cadetes intercambiaron miradas. Habían oído rumores de las campañas humanas, susurradas historias que nunca tuvieron sentido. El registro oficial hablaba de éxito, operaciones, de nuevos territorios agregados a la República. Pero había lagunas en esos registros. Faltaban detalles que no uno parecía dispuesto a discutir. Los humanos habían establecido una pequeña colonia en un mundo al que llamaron Kepler 442 Bytes and Vex. Dijo no era nada especial para unos pocos miles de colonos. En su mayoría agricultores y mineros cultivaban alimentos y extraían metal del suelo. No tenían instalaciones militares, sin redes de defensa, sin flota estelar para protegerlos. El alto mando lo decidió sería perfecto para mi primera operación independiente. El comandante dejó de caminar y se enfrentó a su audiencia directamente. Me dieron el mando del 47 Batallón de Choque. 800 de nuestros mejores guerreros equipados con las armas más avanzadas que la República podía proporcionar. Rifles de plasma que podrían fundirse a acero, armadura que podría detener cualquier proyectil primitivo, sensores que podrían detectar un latido cardíaco a 1 kilómetro de distancia. Teníamos tanques flotantes, apoyo aéreo, capacidad de bombardeo orbital, todo lo que necesitábamos para pacificar a un puñado de granjeros de tierra. La Vex bajó, lo que obligó a los cadetes
a inclinarse punto adelante a escucharlo. Se suponía que la operación duraría 6 horas. Aterrizaremos, demuestre nuestra potencia de fuego superior, acepte su rendición y establezca el control de la República. Simple, limpio, por el libro. Caminó hacia el costado de la plataforma donde una gran pantalla holográfica mostraba un mapa tridimensional. Un valle rodeado de colinas. El terreno parecía tranquilo, casi hermoso, con parches de tierra cultivada y pequeños grupos de edificios. Esto era New Haven, dijo Vex, haciendo gestos a la imagen. Población 327. Llevaban allí solo 5 años tratando de construir nuevas vidas, lejos de su abarrotado mundo natal. Levantaron cultivos, eso podría alimentar a miles. Construyeron casas donde sus hijos pudieran jugar con seguridad. Crearon algo precioso y frágil en la oscuridad entre las estrellas. La voz de los viejos guerreros llevaba una nota de algo que los cadetes nunca habían escuchado antes. Arrepentimiento. Aterrizamos al amanecer en el borde oriental del valle. El enfoque era perfecto del libro de texto. 3 columnas avanzando desde diferentes direcciones, cubierta de aire por encima, mando puesto, establecido en terreno elevado. Cada soldado conocía su posición. Cada oficial entendió el plan. Habíamos hecho esta misma operación en otros 12 mundos. Siempre funcionó de la misma manera. Vex activó otro control y el holograma mostró puntos rojos moviéndose a través del paisaje. Las fuerzas de la torre que avanzan. Los humanos nos habían estado observando. Por supuesto, nuestros barcos no eran sutiles. Pero en lugar de entrar en pánico o tratar de huir, hicieron algo que no esperábamos. La mayoría de los colonos simplemente desapareció. Las mujeres, los niños, los ancianos se escondieron en algún lugar, no pudimos encontrarlos. Pero no todos se fueron. Los ojos restantes del comandante parecían enfocarse en algo lejano lejos, algo que solo él podía ver. Uno se quedó atrás, solo una. El salón era completamente en silencio ahora. Incluso el suave zumbido del sistema de circulación de aire parecía demasiado fuerte. Más tarde descubrimos que su nombre era Tom Rivers. Tenía 63 años antes de venir a New Haven. Había sido soldado en la tierra, algo que llamaban francotirador, pero eso fue 20 años en su pasado. En Kepler 442b, él era solo un granjero que cultivaba vegetales y arreglaba equipo roto para sus vecinos. Tenía una casita en la ladera donde vivía solo, leyendo libros y cuidando su jardín. Vex hizo una pausa, con las manos llenas de cicatrices, agarrando los bordes del podio de oradores. Cuando la evacuación llegó el pedido, Tom Rivers hizo una elección. Mientras todos los demás corrían hacia los refugios escondidos, él fue a su armario y sacó una vieja caja de madera. Dentro de esa caja había un rifle, no un plasma, un arma o un rayo de energía, solo un simple lanzador de proyectiles cinéticos que usaba propulsor químico para disparar metalbala, tecnología antigua para nuestros estándares. Primitiva. Toscanel, el comandante, miró a su audiencia, y por primera vez desde que comenzó su historia, sonrió. No fue una agradable expresión. Ese rifle primitivo en manos de ese viejo granjero enseñó la 47, batallón de choque, una lección que nunca olvidaríamos. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través del valle. Como comandante, las fuerzas de Vex comenzaron su avance. El joven oficial sintió una oleada de emoción mientras veía a sus tropas moverse a su posición. Este era su momento, su primera oportunidad de demostrar que era digno de la tradición militar más alta. A través de su visor de comando, Vex podía ver todo el campo de batalla dispuesto ante él como un ejercicio de entrenamiento táctico. El asentamiento humano de New Haven se sentó pacíficamente en el centro del valle. Es simple edificios que reflejan la luz temprana. El humo salía de algunas chimeneas, donde las familias habían estado preparando el desayuno horas antes. Ahora el lugar parecía vacío,
abandonado. Informe de todas las unidades. Estado en Vex habló a su comunicador. Su voz se mantuvo firme con confianza. Alfa Compañía en posición en la cresta norte. Llegó la primera respuesta. Compañía Beta, avanzando desde el oeste, informó otro oficial. Compañía Gamma, lista para moverse por el enfoque sur. 800 los guerreros Tar, los mejores soldados de la galaxia, estaban a punto de demostrar su superioridad a estos humanos primitivos. Anvex se permitió un momento de satisfacción. Por la noche, sería el nuevo héroe de la República. Otro nombre agregado al rol de comandantes exitosos. Comience el avance, ordenó An. Recuerda, queremos prisioneros, no cadáveres. Estos humanos necesitan aprender que la resistencia no tiene sentido. Las 3 columnas de soldados comenzaron a moverse hacia el valle. Su armadura motorizada brillando a la luz del sol, cada traje valía más que la mayoría de los presupuestos de defensa de todo el planeta. Rifles de plasma zumbaban. Con el gran salón de la Academia Militar, Taller quedó en silencio cuando el comandante Vex subió a la plataforma para hablar. Sus pasos pesados resonaron a través de la vasta cámara, donde cientos de jóvenes cadetes se sentaron en filas perfectas. La luz del atardecer filtrado a través de las altas ventanas proyectan largas sombras sobre el piso pulido. Vex era una imponente, incluso según los estándares de alquitrán. Su gruesa carroza verde oscuro llevaba las cicatrices de 30 años de guerra en toda la galaxia, donde debería haber estado su ojo izquierdo. Había solo un zócalo vacío cubierto por un parche de metal. 3 profundas marcas de garras le recorrieron el lado derecho de la cara, regalos de las bestias de guerra de Próxima 7. Pero no fueron estas heridas obvias las que hicieron los jóvenes soldados se mueven incómodos en sus asientos. Era otra cosa. Algo en la forma en que el viejo comandante se llevó a sí mismo, un peso que parecía presionar sobre sus anchos hombros. Cadetes, comenzó Vex, su voz áspera como piedra de moler. Estás aquí porque crees que sabes lo que es la guerra. Has estudiado nuestro gran victorias. Has memorizado los nombres de los mundos conquistados. ¿Crees que tú comprendes lo que significa enfrentarse a un enemigo en la batalla? El comandante hizo una pausa, sus únicos ojos escaneando los rostros ansiosos. Estos guerreros Tala fueron los mejores de su generación. Cada uno se había entrenado durante años, sus cuerpos endurecidos por los ejercicios de combate, sus mentes agudizadas por los estudios tácticos. Ellos soñaban con la gloria entre las estrellas, con sumar sus nombres a la larga lista de héroes que habían ampliado el contador República a través de 100 sistemas. Hoy les contaré sobre el día en que aprendí que no sabía nada de guerra, continuó Vex. Fue hace 40 ciclos. Yo estaba joven entonces, más joven que muchos de ustedes. Mi carapace no estaba marcado. Mi confianza ilimitado. Había leído todos los manuales, aprobado todas las pruebas, ganado todos los honores. La academia podría dar. Comenzó a caminar lentamente por la plataforma, con las manos abrazado a la espalda. El alto mando había descubierto un nuevo mundo en lo que los habitantes llamaban el almasistema. El tercer planeta era el hogar de una especie que se hacía llamar humanos. Nuestros exploradores informaron que eran primitivos. Apenas habían logrado viajes espaciales básicos. Usaron cinética cruda, armas en lugar de rayos de energía. Namba tenían escudos, ni armadura adecuada, ni comprensión de la guerra avanzada. Unos pocos los cadetes intercambiaron mirada. Habían oído rumores de las campañas humanas, susurradas historias que nunca tuvieron sentido. El registro oficial hablaba de éxito operaciones, de nuevos territorios agregados a la República, pero había lagunas en esos registros. Faltaban detalles que no uno parecía dispuesto a discutir. Los humanos habían establecido una pequeña colonia
en un mundo al que llamaron Kepler 442 Bytes and Vex. Dijo, no era nada especial para unos pocos miles de colonos. En su mayoría agricultores y mineros cultivaban alimentos y extraían metal del suelo. No tenían instalaciones militares, sin redes de defensa, sin flota estelar para protegerlos. El alto mando lo decidió sería perfecto para mi primera operación independiente. El comandante dejó de caminar y se enfrentó a su audiencia directamente. Me dieron el mando del 47 Batallón de Choque. 800 de nuestros mejores guerreros, equipados con las armas más avanzadas que la República podía proporcionar, rifles de plasma que podrían fundirse a acero, armadura que podría detener cualquier proyectil primitivo, sensores que podrían detectar un latido cardíaco a 1 kilómetro de distancia. Teníamos tanques flotantes, apoyo aéreo, capacidad de bombardeo orbital, todo lo que necesitábamos para pacificar a un puñado de granjeros de tierra. La vasta Vex bajó, lo que obligó a los cadetes a inclinarse adelante a escucharlo. Se suponía que la operación duraría 6 horas. A Torres Arrimos, demuestre nuestra potencia de fuego superior, acepte su rendición y establezca el control de la República. Simple, limpio, por el libro. Caminó hacia el costado de la plataforma donde una gran pantalla holográfica mostraba un mapa tridimensional de un valle rodeado de colinas. El terreno parecía tranquilo, casi hermoso, con parches de tierra cultivada y pequeños grupos de edificios. Esto era New Haven, dijo Vex, haciendo gestos a la imagen. Población 327 llevaban allí solo 5 años tratando de construir nuevas vidas, lejos de su abarrotado mundo natal. Levantaron cultivos, eso podría alimentar a miles. Construyeron casas donde sus hijos pudieran jugar con seguridad. Crearon algo precioso y frágil en la oscuridad entre las estrellas. La voz de los viejos guerreros llevaba una nota de algo que los cadetes nunca habían escuchado antes: arrepentimiento. Aterrizamos al amanecer en el borde oriental del valle. Nuestro enfoque era perfecto de libro de texto. 3 columnas avanzando desde diferentes direcciones. Cubierta de aire por encima. Mando puesto establecido en terreno elevado. Cada soldado conocía su posición. Cada oficial entendió el plan. Habíamos hecho esta misma operación en otros 12 mundos. Siempre funcionó de la misma manera. Vex activó otro control y el holograma mostró puntos rojos moviéndose a través del paisaje. Las fuerzas de la torre que avanzan. Los humanos nos habían estado observando. Por supuesto, nuestros barcos no eran sutiles, pero en lugar de entrar en pánico o tratar de huir, hicieron algo que no esperábamos. La mayoría de los colonos simplemente las mujeres, los niños, los ancianos se escondieron en algún lugar. No pudimos encontrarlos, pero no todos se fueron. Los ojos restantes del comandante parecían enfocarse en algo lejano lejos, algo que solo él podía ver. Uno se quedó atrás, solo una. El salón era completamente en silencio ahora. Incluso el suave zumbido del sistema de circulación de aire parecía demasiado fuerte. Más tarde descubrimos que su nombre era Tom Rivers. Tenía 63 años antes de venir a New Haven. Había sido soldado en la tierra, algo que llamaban francotirador, pero eso fue 20 años en su pasado. En Kepler 442b, él era solo un granjero que cultivaba vegetales y arreglaba equipo roto para sus vecinos. Tenía una casita en la ladera donde vivía solo, leyendo libros y cuidando su jardín. Vex hizo una pausa, con las manos llenas de cicatrices, agarrando los bordes del podio de oradores. Cuando la evacuación llegó el pedido, Tom Rivers hizo una elección. Mientras todos los demás corrían hacia los refugios escondidos, él fue a su armario y sacó una vieja caja de madera. Dentro de esa caja había un rifle, no un plasma, un arma o un rayo de energía.
solo un simple lanzador de proyectiles cinéticos, que usaba propulsor químico para disparar metalbalas, tecnología antigua para nuestros estándares, primitiva. Toscan, el comandante miró a su audiencia, y por primera vez desde que comenzó su historia, sonrió. No fue una agradable expresión. Ese rifle primitivo, en manos de ese viejo granjero, enseñó la 47, batallón de choque, una lección que nunca olvidaríamos. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través del valle. Como comandante, las fuerzas de Vex comenzaron su avance. El joven oficial sintió una oleada de emoción mientras veía a sus tropas moverse a su posición. Este era su momento, su primera oportunidad de demostrar que era digno de la tradición militar más alta. A través de su visor de comando, Vex podía ver todo el campo de batalla dispuesto ante él como un ejercicio de entrenamiento táctico. El asentamiento humano de New Haven se sentó pacíficamente en el centro del valle. Es simple edificios que reflejan la luz temprana. El humo salía de algunas chimeneas, donde las familias habían estado preparando el desayuno en horas antes. Ahora el lugar parecía vacío, abandonado. Informe de todas las unidades Estado. Vex habló a su comunicador. Su voz se mantuvo firme con confianza. Alfa Compañía en posición en la cresta norte. Llegó la primera respuesta. Compañía Beta avanzando desde el oeste, informó otro oficial. Compañía Gamma, lista para moverse. Por el enfoque sur. 800. Los guerreros Star, los mejores soldados de la galaxia, estaban a punto de demostrar su superioridad a estos humanos primitivos. Vex se permitió un momento de satisfacción. Por la noche, sería el nuevo héroe de la República, otro nombre agregado al rol de comandantes exitosos. Comience el avance, ordenó en recuerda. Queremos prisioneros, no cadáveres. Estos humanos necesitan aprender que la resistencia no tiene sentido. A las 3 columnas de soldados comenzaron a moverse hacia el valle. Su armadura motorizada brillando a la luz del sol. Cada traje valía más que la mayoría de los presupuestos de defensa de todo el planeta. Rifles de plasma zumbaban con él. Equipo Scout había sido posicionado. El equipo Delta responde. Vex Crit en su comunicador Andot an silencio Delta 2, Delta 3. ¿Alguien? El capitán Nex ya estaba a organizar un equipo de rescate. Señor, voy a llevar a 20 soldados para que revisen a los exploradores. Negativo, Vex respondió rápidamente en demasiado peligroso. Envía un dron en su lugar. El pequeño dron de reconocimiento despegó de su posición y voló hacia el colina oriental, donde había estado estacionado el equipo Scout. Sus cámaras mostraron el equipo del equipo disperso en el tierra, pero como todos los demás, los propios soldados simplemente habían desaparecido. ¿Qué hizo diferente esta desaparición? Fue lo que captaron los micrófonos sensibles a los drones, mientras flotaban sobre el posición Scout abandonada. Por un momento hubo en sonido el más leve susurro de movimiento, como algo posición de cambio grande, muy lenta y cuidadosamente. ¿Escuchaste eso? Teniente, preguntó por el canal de comunicación. Reproduce el audio, ordenó Vex. El sonido volvió a salir por sus altavoces apenas audible, incluso con amplificación. Era orgánico, definitivamente no mecánico. Algo respiraba allá arriba en la colina, algo que acababa de eliminar su mejor reconocimiento en equipo sin hacer ruido hasta ahora. Señor, susurró un mensaje privado del perímetro sur. Creo que sea lo que nos enfrentamos. Explícate, exigió Vex. Mi abuelo luchó contra humanos en las guerras fronterizas hace 20 años. Me contó historias sobre sus soldados francotiradores, que podía matar desde distancias imposibles, usando armas cinéticas primitivas. Dijo que eran como fantasmas que nunca sabía que estaban allí, hasta que fue demasiado tarde. La palabra francotirador provocó escalofríos
en toda la estructura de mando, en todos los oficiales. Telar habían estudiado tácticas militares humanas, pero la mayoría había descartado sus armas de proyectiles primitivas como obsoletas. Los rifles de plasma eran más rápidos, más precisos, más potente. ¿Qué podría hacer una bala simple contra armaduras avanzadas? Imposible, capitán, Nex protestó. Nuestra armadura puede detener cualquier proyectil cinético. Los humanos lo harían. Necesitamos algo mucho más poderoso que sus toscas armas para penetrar nuestras defensas. Pero incluso mientras hablaba, otro soldado desapareció del perímetro occidental. Esta vez, una de las tropas cercanas vislumbró lo que sucedió. Trooper Max simplemente se detuvo. En un momento, él estaba escaneando el horizonte a través de la mira de su rifle. Al momento siguiente, estaba cayendo hacia atrás. Mientras sus sistemas de armadura se apagaban por completo, revisa su traje. Vex ordenó. La inspección reveló algo que heló la sangre de todos los soldados de Alquitrán. Había un pequeño agujero en el casco de Mech, perfectamente redondo y más pequeño que un dedo. El proyectil había encontrado de alguna manera el único punto débil en la construcción de la armadura: el estrecho espacio entre el casco y el protector del cuello que permitía para el movimiento de la cabeza. ¿Cómo es eso posible, Brigham? El teniente Hex, temblando su voz en ese espacio, tiene menos de 2 centímetros de ancho. Tendrías que ser increíblemente preciso para acertar algo tan pequeño desde cualquier distancia significativa. Vex estudió el agujero a través de su aumento en alcance. El disparo había venido del noroeste, lo que significaba que su francotirador había movido de posición nuevamente. Más inquietante era la precisión requerida para tal disparo. La brecha en la armadura apenas era visible, incluso de cerca. Sin embargo, alguien tenía golpeado perfectamente desde lo que debe haber estado a más de 1 kilómetro de distancia. Todas las unidades, selle los huecos de la armadura con espuma de emergencia, ordenó. Revisa cada articulación, cada punto de conexión. No dejes nada expuesto. Pero incluso cuando sus tropas se apresuraron a parche su armadura, Vex sabía que si este francotirador pudo hacer ese disparo una vez, podría hacerlo de nuevo. Ya había cientos de otras pequeñas vulnerabilidades en cada puerto. Armor Vision, matrices de sensores, arma conexiones. El cazador invisible no solo estaba matando a sus soldados, él los estaba estudiando, aprendiendo sus debilidades, adaptando sus tácticas con cada disparo. En algún lugar allá afuera en el Hill, un solo humano con un arma primitiva estaba destruyendo sistemáticamente la mejor fuerza militar de la República de tal alguna vez se había reunido. Dot y Vex comenzaban a entender que esto era solo el sol era comenzando a ponerse sobre el valle, pintando el cielo en tonos anaranjados y rojos que recordaban al comandante Vex del fuego de plasma que no había logrado salvar a sus soldados. 112 guerreros Talar habían desaparecido, dejando atrás un cementerio de armaduras vacías, esparcidos por el paisaje como los restos de alguna fiesta terrible. Vex se encontraba en las ruinas de lo que una vez había sido un granero humano, estudiando sus tácticas al exhibirse con creciente desesperación. Sus tropas restantes se habían atrincherado en los edificios agrícolas, creando campos de fuego superpuestos y manteniendo una vigilancia constante, pero ninguno le importaba. El francotirador invisible continuó eliminándolos uno por uno, encontrando ángulos imposibles y explotando debilidades que no deberían haber existido. Señor, informó el capitán Nex, su voz apretado por el agotamiento, hemos perdido contacto con el puesto avanzado del este. Esos son otros 6 soldados desaparecidos. 6 más luces rojas habían aparecido en la pantalla de Vex, parpadeando como estrellas moribundas. El puesto avanzado del este había sido su posición más fuertemente defendida con escudos entrelazados y automatizados.
Teo. Retas de defensa. Debería haber sido inexpugnable. Sin embargo, de alguna manera el Human Snapper había eliminado a todos los soldados allí sin activar una sola alarma. ¿Cómo? Vex susurró para sí mismo. ¿Cómo nos está haciendo esto un humano primitivo? La respuesta vino de una fuente inesperada. El sargento Rex, uno de los pocos veteranos que había sobrevivido al ataque del día Carnage, se acercó con algo en las manos. Una pequeña pieza de metal, no más grande que una moneda. Señor, encontré esto incrustado en la pared detrás de donde estaba parado el soldado Jex, dijo Rex, sosteniendo el objeto. Creo que es una de sus balas. Vex tomó el proyectil y lo examinó con el sistema de aumento de su casco. Lo que él hizo no tenía sentido, según todo lo que sabía sobre armas cinéticas. La bala tenía una forma perfecta, C o N, pequeños surcos cortados en su superficie, pero más desconcertante fue su composición. Parecía estar hecho de una aleación de metal denso. Eso era mucho más avanzado que cualquier cosa que los humanos deberían tener en poseído. Esto no es tecnología primitiva, murmuró Vex. Esto es ingeniería de precisión. Hay algo más, señor. Continuó Rex. He estado rastreando el ángulo de impacto de cada disparo que hemos logrado rastrear. El francotirador no solo se mueve entre posiciones. Él está disparando desde distancias. Eso debería ser imposible para cualquier arma cinética. Rex activó su computadora portátil y le mostró a Vex un mapa tridimensional del valle. Las líneas rojas indicaban la trayectoria de cada bala que habían podido analizar. La línea se extendía a través de distancias imposibles, algunas originadas en puntos a más de 3 kilómetros de distancia. En ese rango, señor, ella bala tendría que viajar a través de diferentes presiones de aire, corrientes de viento y efectos gravitacionales, explicó Rex. Incluso nuestras computadoras de orientación más avanzadas tendrían dificultades para hacer esos cálculos. Un humano usando primitivos los sitios ópticos deberían encontrar lo imposible, pero la evidencia era innegable. Cada uno, el disparo había sido perfecto, encontrando pequeños huecos en la armadura o explotando lapsos momentáneos en cobertura de escudo. El francotirador no solo fue preciso, estaba demostrando un nivel de puntería que rayaba en sobrenatural. Señor, la voz del teniente Sex crujió por el canal de comunicación. Movimiento detectado en el Cresta Sur. Creo que nuestro francotirador se está reposicionando de nuevo. Vex sintió una oleada de esperanza desesperada. Si pudieran rastrear el movimiento del francotirador, tal vez finalmente podrían dispararle. Todas las unidades. Converge el fuego en esas coordenadas. Todo lo que tenemos. Las fuerzas talar restantes abrieron fuego con devastadores efectos. Rayos de plasma abrasaron la ladera, convirtiendo la roca en vidrio fundido en proyectiles explosivos. Detonaron en enormes bolas de fuego que sacudieron el suelo. Energía a las armas que podían nivelar manzanas de la ciudad. Concentraron su furia en un solo punto durante 30 segundos. La Cresta Sur desapareció bajo una tormenta de destrucción que habría arrasado con todo un ejército. Cuando el humo se disipó, ella ladera se había transformado en un paisaje de roca derretida y cráteres humeantes. ¿Lo atrapamos? Text privado susurró por el canal de comunicación. Vex estaba a punto de declarar la victoria cuando otro soldado colapsó en el perímetro occidental. El francotirador nunca había estado en la Cresta Sur, mientras destruían la ladera vacía. Se había movido a una posición completamente diferente y reanudó su trabajo mortal. «Está jugando con nosotros», dijo el capitán Neck en voz baja. «Nos hizo desperdiciamos nuestras municiones en las sombras». El impacto psicológico fue devastador. Las fuerzas de la torre acababan de demostrar su abrumadora potencia de fuego. Sin embargo, su enemigo lo había tratado como aún menor inconveniente. Peor, habían revelado sus posiciones y capacidades de armas mientras ganaba nada a cambio. Andot
A medida que la oscuridad comenzaba a caer, Vex tomó una decisión que iba en contra de todos los principios de Talar.d o Trina Militar. Comando. Esta es la solicitud del líder terrestre. Orbital, inmediato bombardeo de cuadrículas alfa a través de Z. Peligro. Autorización cercana. Hubo una larga pausa antes de que la respuesta viniera del crucero en órbita sobre ellos. Líder terrestre. Ese patrón de bombardeo incluya su posición actual confirma el peligro. Autorización de cierre. Confirmado. Vex respondió sombríamente. No podemos eliminar este objetivo con fuerzas terrestres. Orbital. El bombardeo es nuestra única opción. Fue una admisión de derrota total. A un solo francotirador humano había obligado al comandante a pedir la destrucción de todo el valle, incluido el suyo propio tropas restantes. Pero Vex no veía alternativa. El cazador invisible tenía demostrado que la guerra Kovan era inútil contra él. Todas las unidades se preparan para el bombardeo orbital. Anunció refugios de emergencia máximo protección. El bombardeo comienza en 5 minutos. Los sistemas de armas del crucero encendido, preparándose para entregar suficiente potencia de fuego para romper la corteza del planeta. Los cañones de energía que podían destruir naves estelares enfocaron su objetivo en el Pacífico Valle, donde un granjero humano había hizo su postura. Pero en los últimos segundos, antes de que comenzara el bombardeo, sucedió algo imposible. Una sola cinética proyectil disparado desde más de 4 kilómetros de distancia atravesó el puente del crucero Ventana Gráfica. La bala viajó a través de la atmósfera de la nave, más allá de la estación de navegación, alrededor del comando consola, y golpeó al oficial de control de armas directamente en el centro de su frente. Los sistemas de bombardeo inmediatamente se desconectó por seguridad. Protocolos comprometidos. La nave estelar masiva diseñado para destruir planetas había sido neutralizado por un trozo de metal más pequeño que el pulgar de una persona disparado por un humano, usando un arma que debería haber quedado obsoleta hace siglos. En el repentino silencio que siguió, Vex comprendieron el verdadero horror de lo que enfrentaron. El francotirador no solo había estado atacando tropas terrestres, él había sido calculando ángulos, estudiando sus tácticas y preparándose para este momento exacto. Desde 4 kilómetros por debajo hasta interferencia atmosférica y campos electromagnéticos. Había hecho un disparo que habría sido imposible para sus computadoras de orientación más avanzadas. «Comando, responde», llamó Vex desesperadamente. «Comando, por favor responda». La única respuesta fue el silencio de las estrellas del cielo. El silencio que siguió al disparo imposible se extendió por el valle como un sudario de muerte. El comandante Vex miró fijamente su pantalla de comunicación, viendo la señal del crucero orbital desvanecerse a la nada, 150 metros sobre la superficie del planeta. Lo más el buque de guerra avanzado de la flota Taylor quedó impotente, sus sistemas de armas desconectados y su tripulación sumida en el caos. «Señor», el capitán susurró a continuación, su voz apenas audible a través del canal de comunicación. «¿Qué hacemos ahora?» Vex no tenía respuesta. En 30 años de servicio militar, nunca había enfrentado una situación como esto. Un solo combatiente enemigo acababa de neutralizar su apoyo orbital con un arma que pertenecía a un museo. Las implicaciones fueron asombrosas. Si el francotirador pudiera hacer ese disparo, entonces ningún lugar estaba a salvo. Ninguna distancia era demasiado lejana. Ningún objetivo demasiado difícil. Todas las unidades restantes informan el estado. Vex finalmente logró decirlo. Las respuestas regresaron lentamente cada una confirmando sus peores miedos. De los 800 soldados de élite que habían desembarcado esa mañana, quedaban menos de 200, y esos los sobrevivientes
estaban destrozados. Su confianza destrozada por un enemigo que no podían ver, no podían luchar, no podían entender. Señor, el sargento Rex informó desde el perímetro norte. Los hombres son solicitar permiso para retirarse. Dicen que no podemos ganar contra un fantasma. Pesquería negarse a ordenar a sus tropas que mantuvieran sus posiciones y continuaran la lucha. Pero mientras miraba su táctica despliegue, se dio cuenta de la verdad que sus soldados ya habían aceptado. No estaban librando una batalla. Ellos estaban siendo cazados por algo mucho más allá de su comprensión. Prepárese para la evacuación inmediata, anunció. Las palabras había a veneno. Ansu Boca. Todas las unidades retrocedan a la zona de aterrizaje. Nosotros se están retirando de este planeta. La retirada comenzó en caos. Soldados que tenían avanzaban con orgullo y confianza. Ahora corrían despavoridos, abandonando sus posiciones y huyendo hacia sus buques de transporte. Las disciplinadas formaciones que habían marcado el inicio de la operación se disolvieron en una lucha desesperada por sobrevivir. Pero incluso en retirada, el francotirador continuó su trabajo mortal. Trooper CX cayó solo 50 metros desde la seguridad de la zona de aterrizaje. El soldado Lex colapsó a la vista de su barco de transporte. Cada disparo estaba perfectamente colocado, cada bala encontrando su marca, a pesar de la distancia y el movimiento de los soldados que huyen. Vex fue de los últimos en llegar a los barcos, ayudando a transportar a los heridos y cubriendo la retirada de sus fuerzas rotas. Cuando su transporte despegó del suelo del valle, vislumbró algo que lo perseguiría por el resto de su vida. En una ladera distante, recortada contra el sol poniente, había una sola figura. El humano era alto, pero no imponente. Usar simple ropa que parecía mezclarse con el paisaje que lo rodeaba. En sus manos había un rifle, no el arma de energía que Vex había esperado, pero un lanzador de proyectiles cinético anticuado, hecho de madera y metal. El francotirador no hizo ningún movimiento para perseguir a las fuerzas de la torre que huyen. Él simplemente se quedó allí mirándolos irse, su rifle sostenido casualmente a su lado. Incluso desde varios kilómetros de distancia, Vex podría sentir el peso de esa mirada, la tranquila confianza de un hombre que acababa de derrotar por sí solo a toda una nación. Operación Militar Andot. A medida que las naves de transporte subían hacia la órbita, Vex trató de procesar lo sucedido. A los informes oficiales tendrían que ser explicaciones escritas dadas al alto mando. Pero, ¿cómo podría explicar que un solo granjero humano había destruido el 47 grados batallón? Taechoke, ¿cómo podría describir la precisión, la paciencia, la maestría absoluta que había mostrado el francotirador? El crucero dañado apenas logró saltar al hiperespacio antes de que sus sistemas fallaran por completo. Durante el largo viaje de regreso al espacio talar, Vex entrevisté a todos los sobrevivientes, tratando de entender a qué se habían enfrentado. Las historias eran todas iguales. Un invisible enemigo que atacó sin previo aviso, que nunca falló, que parecía saber exactamente dónde estaba en todo momento. Él era cazándonos, le dijo un soldado, no luchando contra nosotros, no defendiéndonos de nosotros, cazándonos como si fuéramos animales. Otro sobreviviente lo expresó de manera diferente. Fue como estaba en todas partes y en ninguna parte. Cada vez que pensábamos que habíamos descubierto su posición, ya estaba en otro lugar. Ya está alineando su próximo disparo. Pero Few, el sargento Rex, quien proporcionó más visión perturbadora. Señor, he estado pensando en esos tiros, las distancias, los ángulos, la precisión. No, el humano debería poder hacer lo que hizo. Pero ¿qué pasa si ese es el punto? ¿Qué pasa si los humanos son simplemente diferentes de lo que pensamos? De vuelta en el presente, el comandante Vex terminó su historia
y miró a los cadetes silenciosos en el salón de la academia. Sus rostros mostraban la misma incredulidad que él había sentido hace 40 años, la misma incapacidad para aceptar lo que acababan de enterarse. El nombre de los humanos era Tom Rivers, continuó Vex. Aprendimos eso más tarde de los informes de inteligencia. Tenía 63 años. Era jubilado. Ese Oladú, que había pasado 20 años cultivando hortalizas y arreglando equipos averiados, no tenía número de apoyo militar, tecnología avanzada, sin respaldo, solo un rifle viejo y toda una vida de experiencia. Uno de los cadetes finalmente encontró su voz. Señor, ¿qué le pasó? ¿La República envía otra fuerza para capturarlo? Vex sacudió la cabeza lentamente. No, cadete. El alto mando clasificado toda la operación y declaró el planeta fuera de los límites. A Tom Rivers se le permitió vivir sus días en paz, cuidando su jardín y protegiendo a sus vecinos. Miri, de causas naturales, 15 años después, y los humanos lo enterraron en un pequeño cementerio con vistas al valle donde hizo su parada. La sala permaneció en silencio mientras las implicaciones se hundían. Adentro la poderosa República de Tala, conquistadora de 100, los mundos habían sido derrotados por un solo humano con un arma antigua. Más que eso, habían sido tan completamente superados que tenían simplemente se rindió y se alejó. Pero señor, otro cadete preguntó, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo podría un humano derrotar a todo un batallón? La cara llena de cicatrices de Vex puso pensativo. Ese cadete es la pregunta que me ha perseguido durante 40 años después de la operación. Estudié todo lo que pude encontrar sobre la guerra humana. Aprendí que Tom Rivers había miles de humanos con habilidades similares esparcidos por sus colonias y mundos natales. Hizo un gesto hacia la pantalla holográfica, que ahora mostraba una imagen del asentamiento humano, tal como aparecía hoy. Nuevo Haven se había convertido en una ciudad próspera. Su población se expandió a más de 50.0, pero en la colina donde había vivido Tom Rivers, ahora había una simple piedra conmemorativa. Los humanos no pelean guerras. Los de la forma en que lo hacemos, explicó Vex. No dependen de tecnología superior o números abrumadores. Luchan con algo mucho más peligroso, absoluta dedicación a proteger lo que aman. Tom Ríos no estaba tratando de conquistar territorio o ganar gloria. Él era defendiendo su hogar, sus vecinos, su forma de vida. El único ojo del viejo comandante recorrió a los cadetes reunidos una última vez. Ese francotirador humano nos enseñó que a veces una persona que se niega a rendirse puede ser más peligroso que 1000 barcos. Nos mostró que el arma más mortífera de la galaxia no es un cañón de plasma o un rayo de energía. Es un ser humano que ha decidido que vale la pena morir por algunas cosas. Como los cadetes archivados, fuera del pasillo. Su charla emocionada, atenuada por lo que habían escuchado, Vex permaneció en la plataforma. Él miró una vez más a la imagen de New Haven, pacífico y próspero bajo su sol alienígena. En algún lugar de las colonias humanas había otros como Tom Rivers, gente tranquila y sin pretensiones que podían convertirse en leyendas cuando surgiera la necesidad. El Republic había aprendido su lección ese día en el valle. Habían descubierto que algunos enemigos eran demasiado peligrosos para enfrentarlos. Algunos costos son demasiado altos para pagarlos, y en los 40 años transcurridos desde el incidente, ningún Tuyer la Fuerza había intentado una vez más conquistar un mundo. La galaxia era vasta con espacio para muchas especies, pero había algunos rincones que pertenecían a los humanos, y la República Talar había aprendido a respetarlos en límites. Fue una lección escrita con armadura vacía y alimentada por la memoria de un viejo granjero que se había negado a huir
cuando sus vecinos lo necesitaban. Tom Rivers había pasado a ser leyenda, pero su legado perduró en el silencioso. Respetó que una especie había aprendido a enseñar a otra a veces lo más grande las victorias fueron las que impidieron que se libraran guerras en absoluto.